Bueno, buenas noches para todos ustedes. Siendo las 7:03 de la noche, hora Colombia, empezamos. Realmente es un gran esfuerzo el que está realizando Asosimano y para nosotros es un verdadero placer, pero el honor y el gusto es a la doctora Simonetta Odella, al doctor Tomás Apar y al doctor Estefan Barbari que se están haciendo este esfuerzo hoy, que son las 2 de la mañana en este momento en Milán y en París. Así que bueno, vamos a iniciar con las conferencias. Les pido el favor que anoten todas sus observaciones por el chat, todas sus preguntas. Tenemos igual comunicación con los doctores en Europa. Y vamos a empezar con una conferencia de la doctora Simonetta Odella. Ustedes tal vez contienen el libro de ella y pues realmente es un honor poder contar con ella por primera vez en Latinoamérica y con nosotros en estas sesiones de la Federación Latinoamericana de Cirugía de Mano. Entonces vamos adelante con la charla de la doctora Odella. Gracias. Good evening, everybody. I really thank Dr. Julian Escobar for his kind invitation. It's an honor for me being part of this interesting webinar. I am Simonetta Odella. I live in the north of Italy, in Milan, and I work in Istituto Ortopedico Gaetano Pini. Dr. Escobar asked me to speak about controversies in case of surgical treatment of thumb osteoarthritis. I started with the review of the literature, and I found this interesting Cochrane review. In 2017, authors concluded that we were unable to demonstrate that any technique confers a benefit over another one in terms of pain and physical function. And more, that the surgical solution that gives the best results is simple trapeziectomy. This is an interesting meta-analysis. In 2021, authors did a meta-analysis on efficacy and safety in case of surgery for trapeziometacarpal joint osteoarthritis. And they concluded that it's difficult to declare which is the best procedure, but they found that arthrodesis demonstrated a very high percentage of complications after surgery. In 2020, Copeland did a systematic review about reporting outcomes and outcome measures in thumb carpometacarpal joint osteoarthritis, and the conclusion was that there is a lack of consensus on critical outcomes after surgery for thumb carpometacarpal joint osteoarthritis again. So not only about surgical techniques, but even about measure system. In his interesting lecture, Professor Tim Davis, during a Pulvertap webinar, told us that surgical treatment is necessary after the failure of conservative treatment in case of persistent and intolerable pain, and when patient has well understood the kind of technique, the risks, and the limitation of surgery. In this review, in 2018, authors decided to make two main groups of surgical treatment. The first one with trapezium preservation, and the second one when trapezium sacrificing is necessary. There are many different operative treatments. We can perform an osteotomy, a trapeziometacarpal arthroplasty, a trapeziectomy, or an arthrodesis. The choice between these different techniques is determined by the stage of the disease, of course. It's really important to understand if there's an involvement of the scaphoid trapezium joint, the needs of the patient, and the surgeon preferred technique. Arthrodesis. Arthrodesis is a simple technique, is useful in case of manual workers when we want to preserve strength more than range of motion and when the scaphotrapezial joint is not involved. But we have to remember the high percentage of complications after surgery and that the half of the patient doesn't want to undergo another time about this kind of surgery.
This procedure had the similar results already in 90s. This author, Chamet, referred about 12% of non-union rate, 10% of persistent significant pain, the loss of 20% of pinch strength, and 40% lack of fine dexterity of the hand. A very useful technique is the partial trapeziectomy. We can perform it in case of early stage of osteoarthritis, when we have a good trapezium bone stock, and when there isn't an involvement of the scaphoid trapezium joint. We can evaluate the possibility of treating with arthritis in stage 1 and 2 and performing a partial trapeziectomy with an absorbable spacer of pyrocarbon spacer or biological spacers. We can perform this technique even arthroscopically. We can use a biological spacer as a fascial allograft or a costal cartilage autograft or a capsular interposition or a tendon interposition also. But we can use even pyrocarbon. In this case, we can preserve the trapezial space height, the thumb length, and we have a greater thumb strength, but variable results have been reported on this topic. In our operative unit, we use the pyrocarbon spacers, we use pyrodisc and pyrocardan also. We reported our results in this paper in 2014, and we concluded that pyrodisc is useful in case of TMC osteoarthritis in patients presenting Eaton stage 1 to 3 disease without subluxated joint. Pyrocardan spacer is also useful, but surgical technique is high demand. This is the pyrodisc surgical technique. It's quite simple. We perform a skin incision on trapeziometacarpal joint. We have to preserve sensory branches of the radial nerve and radial artery. We perform a U-shaped capsulotomy and a partial trapeziectomy and the resection of the base of the first metacarpal bone. We have to prepare the trapezium with dedicated instruments and the base of the first metacarpal bone also. We have to prepare 2 bone tunnel, one in the trapezium and one at the base of the first metacarpal bone. And then, when we have taken part of the flexor radialis carpis tendon, we make it pass through the bone tunnels. The first step into the trapezium, the second one into the spacer, as we can see in this picture, and the last one at the base of the first metacarpal bone. We have to remember to suture the joint capsule with the thumb in adduction if you want to reduce pain after surgery. This is a paper. The author is Bellemare. He is the one who has invented the pyrocardan. In this paper is the explication of the technique is very well done. We can see how we have to perform the bone resection, and we have to be very precise, otherwise we will have pain after surgery. So we think that this technique is high demand, is indicated in case of high demand patients who need greater grip strength. Complication rate is measured with simple trapeziectomy. In fact, we had a few cases of mobilization of the interposition implant in case of pyrodisc and pyrocardan, and persistent pain in case of pyrocardan. This is an interesting multicentric study. More than 400 patients were involved. The technique is the reduction arthroplasty. It's a very simple technique. We can perform it in half an hour, eventually even in volant. And we have to perform a U-shaped capsulotomy with the implant based on the first metacarpal bone. We make a resection of the base of the first metacarpal bone and of a few millimeters of the trapezium. We position
position the thumb at 40 degrees from the second metacarpal bone, as we can see in this picture, and then we make a temporary arthrodesis using Kirschner wires for 25 days. We had, in this multicentric study, good results, the relief of pain within 15 weeks, and good strength as in the control lateral hand. At the X-rays control, we had a reduction in subluxation and an increase of the space between trapezium and the first metacarpal bone. And at MRI, we found dense and fibrous tissue. That was the goal of this kind of treatment. We had, of course, complications, but only in one patient we had to perform a revision surgery, trapezectomy, for the persistent pain, probably because we didn't consider an initial STT arthritis. Prosthesis. Prosthesis is a very big chapter. This is a 2012 editorial in which author stated that strength, length, and ROM was the goal of the prosthetic replacement, but we have to remember about complications, mobilization, infection, subluxation or dislocation, residual pain, and periprosthetic fractures. Since 1979 to nowadays, we found 24 studies of trapezius metacarpal implants, and of these 19 works have been included in this review. Failure rates were from 0 to 42%, and the main complications were loosening, dislocation, and persistence of pains after surgery. About the Delacaffeniere and electroprosthesis, there is the greatest number of papers. Delacaffeniere had a very high percentage of survival rate, 76% at 26 years follow-up, and the main complication is always loosening. Electroprosthesis is a modular, unconstrained, uncemented ball and socket total arthroplasty. And Regnard referred about good clinical results in a group of 100 patients at 54 months, but other authors have noted a high failure rate of the prosthetic implant, and so they suggested it only in case of elderly subjects with poor functional needs. Arpeprosthesis is again a good prosthesis. At 5 years, survival rate was 97%, so a very high rate of survival. This is another job in 2019. This author referred about 92% at 5 years follow-up. Ivory prosthesis is a modular prosthesis, and this is a review at 5 years follow-up again. And the authors concluded that ivory arthroplasty is a reliable option for treating advanced trapeziometacarpal arthritis because it appears to give a very good functional outcome and has the potential for long-term survival rates. Myoprosthesis, again, is a good prosthesis. In a recent paper, this prosthesis had good results for pain relief, strength, mobility, and restoration of the thumb length, and the high complication and revision rates are still a major concern. The Motec prosthesis is an unconstrained, uncemented ball and socket total arthroplasty. At a 3-year survival rate was 91%. So, in conclusion, we can say that prosthesis Delacaffeniere, Arpe, Ivory, Rubis, Maya present an annual failure rate of 1% or less, so a very good results. But it's not possible to establish the superiority of a prosthetic implant over the others. And that the trapezectomy can be considered the most effective technique with a lower risk of long-term complications.
But we have always new prostheses, so we have to see in the future which will be the evolution of this kind of treatment. Trapezectomy. Trapezectomy, we have started our talk considering trapezectomy the best surgical technique if we want to obtain the relief of pain. But even for trapezectomy, there are several different techniques. We can perform a simple trapezectomy or a trapezectomy with ligament reconstruction and tendon interposition. Again, Professor Tim Davis, in his interesting lecture in the Pulvertaft webinar, told us that the most common techniques are the Barton Pellegrini and the Welby. In case of trapezectomy associated to ligament reconstruction and tendon interposition. This is to avoid the loosening of the space between scaphoid and first metacarpal bone. He did a study. He wanted to compare the simple trapezectomy to the trapezectomy with the ligament reconstruction and tendon interposition and a K-wire temporary arthrodesis. And he stated that there were no difference at 3, 12, and 16 months from surgery in terms of pain, function, and pain strength. So, in conclusion, we can say that it's important the staging of the trapeziometacarpal arthritis. If STT is not involved, we can think about a preserving trapezium technique as arthrodesis, partial trapezectomy, or arthroplasty. Instead, if STT is involved, a sacrificing trapezium technique is necessary to obtain the relief of pain, and so trapezectomy or trapezectomy associated to ligament reconstruction and tendon interposition. So we have to conclude as we have started. We were unable to demonstrate that any technique confers a benefit over another technique in terms of pain and physical function. And we have to think about tailoring treatment according to patients' needs. Thank you very much. Have a good evening. Excelente conferencia de la doctora Odella. Realmente es admirable ver cómo una persona que es una autoridad en la materia, investigadora, editora, con libros y publicaciones múltiples acerca de risartrosis, no se limita a dar su opinión personal, sino que realiza una revisión actualizada de la literatura y no solamente compara técnicas, sino dentro de ellas las mismas opciones. Es realmente grandiosa la conferencia. Doctora Odella, muchísimas gracias. Esperamos tenerla pronto con nosotros. Vamos a continuar ahora hablando de prótesis. Tenemos un invitado conocido ya en nuestro país, un invitado de Francia, de Versalles, que realmente es prácticamente colombiano y es realmente un honor poder tener aquí a Tomás de nuevo. Muchas gracias. Okay, buenos días a todos. Thank you very much to invite me for your beautiful association of hand surgeons to talk about the trapeziometacarpal prosthesis. And thank you very much, Julian Escobar, for your invitation. So I would like to share my screen now. So I would like to talk about the trapeziometacarpal prosthesis, when and how to do it. You have first to save the trapezium, and this is the philosophy of my talk. The total metacarpal prosthesis kills 3 myths. One, it is not a new tool because it exists for 14 years now in France and in Belgium. It is not harder to implant a prosthesis than to remove a trapezium, and complications are not so hard to manage with. And the lie of the studies about trapezectomy is to mention there is no complication as there is no revision, but this is false. The new advances is one, ultrasound before surgery. Whilst during surgery, you have to choose a dual mobility prosthesis in order to avoid dislocation. And my advice is to authorize early active motion.
So myth one, this is not a new toy because the device improved every 10 years, and the first device was made by De La Caffinière in 1976. So 10 years after that, they give up the cement into the metacarpal, and after that, 10 years after that, there was an improvement of the wear in the cup, and finally, the third generation of the cup is here, the dual mobility. The myth two is trapezectomy is easy. It's false. In fact, trapezectomy is hard to achieve. You have to be gentle with the soft tissues. Don't like an orthopedist, please. You have to manage the scaphoid trapezoidal joint, and this is a huge problem. If you remove the trapezium, you don't have any conflict with any impingement between the scaphoid and the first metacarpal, but you did not heal the problem, solve the problem between the scaphoid and the trapezoidal bone. So do you make a suspensionplasty? Do you make a ligamentoplasty? Do you make nothing at all, just trapezectomy? Do you need to pin the first metacarpal with the second metacarpal? Do you recommend immobilization? And what if complication? And this X-rays, there is an impingement between the first metacarpal and the scaphoid, and nobody knows how to manage with. Finally, the TMC prosthesis is very simple, even if you are a plastician. I'm joking, but this is true. You have to just follow the procedure imagined by the engineers. You have to follow the step, and it's okay. The myth three is that trapezometacarpal prosthesis complications are hard. They are not so hard to manage with. You have two options, and you have to listen carefully after that talk. Stéphane Barbary, who is one of my masters. One, you decide to keep the prosthesis. And finally, you have to listen carefully what Stéphane Barbary's advice to reconstruct the trapezoidal bone, and you have to choose a bigger cup, etc., and etc. There's a lot of solutions. Or two, second option is to do a trapezectomy finally, and you keep all the soft tissues around the failed prosthesis, and you have to preserve the scaphoid-metacarpal space. It's very easy, and you don't need any suspensionplasty or ligamentoplasty. So TMC prosthesis complications are okay. I agree, it's about 8% or 10% cases at 5 years follow-up, but it's not so hard to manage with. Use ultrasound. I'm a fan of ultrasound, and finally, with the ultrasound, you can check the scaphoid trapezoidal joint, so you can advise to put big orthesis or just a small orthesis if you want to immobilize the wrist or just the thumb. You can explain to the patient what is the problem, and you explain it with the images. And you can do an injection test, a steroid injection or a local anesthesia. And it's very, very simple. In the palmar side here, in the muscle, it is not painful in the muscle here. And you do with your ultrasound machine. And you put the thumb down, and it opens the mouth of the fish, you know, and the mouth of the fish is open to receive the needle, and you can inject a local anesthesia to confirm there's a problem at this joint, or a steroid injection. When? Finally, it's every time, except trapezoid wide less than 7 millimeters. Honestly, I prefer doing trapezectomy. You have to be very gentle with the bone and careful when there is osteoporosis. Be careful of the trapezoidal bony holes and metacarpal bone malunion. What are my tips? My tips, very free tips. Don't touch the dorsal radial nerve. I know you are very good microsurgical
surgeon and you want to see the nerve and to see the artery, this is not a good idea for the nerve. So don't touch the dorsal-radial nerve. You do a dorsal approach, and after that you go to the palmar side of the hand, and you don't have to see the dorsal-radial nerve. You have to perform a huge liberation of the metacarpal basis, and this is very, very important because there is anatomically there is a rollback between the trapezium and the metacarpal, and with the ball and socket prosthesis there is no rollback, you know, and it's like that. So you have to make a huge liberation of the metacarpal basis, and this is very important. And finally, you have to use the X-ray for your first cases. You have to use the X-rays to pin the center of the trapezium. So you have to see all the frontiers of the trapezium. You have to see where is the center of the trapezium. You have to pin it, and you have to check it with the X-rays. This is very important to avoid the cup loosening. I want to show you now the type of anesthesiology you can use, and what I love is Wallent surgery. Wallent is the acronym of wide awake, local anesthesia, and no tourniquet. Wide awake means there is no sedation. Local anesthesia means it's only local anesthesia, and it's not a truncular anesthesia. There is no paralysis of the fingers. And no tourniquet means no tourniquet, so there is no hematoma after the surgery. And this is very important for the pain management the days after surgery. So this is a type of prosthesis. We call it a touch prosthesis. And with the Wallent anesthesia, you can see how is the joint, and you can see the pre-op mobility without pain. Remind you, there is no tourniquet here, no tourniquet at all. And you put your prosthesis into the joint, and after that, you can check how is the dual mobility, how is the length of the new thumb, and you can check how the first metacarpal moves between the other bones, between the second metacarpal and with the trapezium. For the dual mobility, finally, we follow the improvement of the hip prosthesis. And this is a French surgeon, Dr. Bousquet, and in 1976, he talked about the dual mobility. It's a cup with a ball in the ball. So it increases the intraprosthetic stability, it decreases the loosening constraint of the cup, it reduces wear, and you can get closer to the physiology. This is the advantages for the hip. And the Maya prosthesis in 2015 was the first one, and the touch prosthesis was the second one available in France. So you can allow the patient to do a early active motion, like for the hip. You don't immobilize the hip after the prosthesis, so don't immobilize the thumb after TMC prosthesis. So this is my father for the day after the TMC implantation, and he has to come back to France, and it's 900 kilometers driving, and he's driving with his right hand, and he can touch his fingers 4 days after that. And there is no sprint, just for the night and to carry something, but he did his physiotherapy while driving. So the take-home message is finally the trapeziometacarpal prosthesis is our total hip prosthesis. And this is what Stéphane Barbary taught me when I was in his university hospital in Nancy, since my fellowship. He said we must promote the trapeziometacarpal prosthesis because patients are so happy with it.
and it's very fast recovery, very, very faster than with a trapezotomy. Muchas gracias, and thank you again for your invitation. Muchas gracias, Tomás. Quedamos encantados con tu conferencia. La verdad, haces ver muy fácil, diste unos tips muy claros. Como siempre, supremamente didáctica tus conferencias, los tips de ecografía, los tips de Wallant y bueno, todos los tips para utilizar la prótesis. Creo que nos muestras una opción que tal vez en nuestro medio y en Latinoamérica aún no ha impactado como de pronto lo ha hecho en Europa. A continuación vamos a tener el placer de tener también por primera vez en Latinoamérica al doctor Stefan Barbari. Nos va a hablar de complicaciones precisamente de la charla que nos está dando Tomás, que nos hacía ver tan fácil. Me encantó que había que tratar los tejidos blandos suave, no como ortopedistas, pero que tampoco debería tenerle miedo a la prótesis, como si fuéramos cirujanos plásticos. Entonces, miremos qué nos quiere explicar el doctor Barbari. Muchas gracias. Hello, dear colleagues. My name is Stéphane Barbari. I'm surgeon in the city of Nancy in France, and I'm going to talk to you about the complications of trapezometatarsal prosthesis by focusing on the loosening, which is a major inconvenience of any joint implant, and which is a direct consequence of the wear of polyethylene. This is a friction interface with the bone metal and the prosthesis, like in hip arthroplasty, for example. And I'm going to show you my presentation. Partage d'écran. Okay. Indeed, the trapezometatarsal prosthesis that we currently use are the result of an evolution of almost 50 years since the first creation by the French Professor Jean-Yves de la Caffinière in Paris. And from now on, these implants are a copy of total hip prosthesis composed of 3 parts: the stem, which is anatomical. In this example, there is 6 size of stem. The cup, most often spherical or frustoconical, like this. And the head neck module, which is modular in size, small, medium, large, and modular in inclination, straight or with an angle of 15 degrees. And the usual friction couple is highly reticulated polyethylene versus metal surface like chrome cobalt or inox. Here we can see the high reticulated polyethylene, which is more strong with less wear than standard polyethylene used before. So actually, there is 3 main complications of TMC prosthesis. This is the same complication as hip prosthesis on a lot of other arthroplasty: dislocation, loosening, and wear. Dislocation, in fact, is the real complication because the other 2 are ultimately inevitable drawbacks. But dislocation has been considerably reduced since the conception of dual mobility prosthesis. This concept has been developed by Gilles Bousquet, another French doctor in Saint-Étienne, France, for hip arthroplasty. There is 2 cups. The first one is a metal back cup fixed on bone, and the second cup, the first cup here, the second cup is a polyethylene
cup free. And indeed, there is a first mobility between metal back and polyethylene, and a second mobility between polyethylene and head of the prosthesis. And this concept increase significantly the stability of the prosthesis because of the big head, and mobility is better too, and wear seems to be equal than single mobility prosthesis. Here you can see here you can see the mobility on the top between the polyethylene and the metal back, and at the bottom the other mobility between the head and the polyethylene. So in the market in 2021, there are 3 dual mobility prostheses for TMC replacement arthroplasty. Maya from the group Lepin, Movies from the group Stryker, and Touch from the group KeriMedical, which is my favorite one. And what about wear on the loosening? In fact, the wear of polyethylene is a natural, inevitable phenomenon, and ultimately constitutes more of a drawback than a real complication. When you buy a car and you drive, you know the tires are going to wear out, you know you need to change the brake paddles after 10,000 kilometers. Wear cannot be avoided. This is a natural process, and it's very important to inform your patients about it before the procedure. But 12 or 15 years can be expected without secondary intervention, with normal manual activity of the patient, and if the surgical implantation has been performed according to the recommendation. Because cause of failure, most of the cause of failure are technical error by the surgeon during the implantation. An early loosening of the cup, for example, during the first 5 years, is due to surgical problem like a poor cup centering, like in this example. In the frontal plan, the cup is too lateral. In the lateral plan, the cup is too dorsal. And in this other example, the orientation of the cup is bad. Other problem can affect when you don't cut the horn of the trapezium. The metacarpal could touch and induce friction on the cup, on the polyethylene, and it could induce dislocation too. But if there is a prosthesis, a prosthetic loosening after 10 or 15 years, it is because of the wear particles of polyethylene, which induced an inflammatory process all around the cup and osteolysis, and the stage of long-term loosening and bone resorption are most specifically the subject of this presentation. So I will,
I will therefore show you concrete examples of cup removal, and we deduced a surgical solution that seemed to us the most appropriate. So it's a proposal, a proposition. First example, a trapezium without osteolysis, but the patient, 8 months after the intervention, suffered of pain. In the scintigraphy, there is no bone integration of the cup with this hyperfixation here. So we remove the cup, we drill the trapezium with very gently, and we place another cup more larger, size 10. So this is the result 2 years after the surgery. So trapezium without osteolysis, changing the cup size 9 to size 10. Second example, loosening with sufficient but with moderate defect of the trapezium. And you can see the respect of the wall of the trapezium, which is very important. So we remove the cup, we put spongious bone graft from radius or iliac crest. Then we put another cup, size 10. Splint immobilization during 2 months because of bone osteointegration and bone fixation. And this is the result 1 year with 1 year follow-up. Third situation, loosening with major bone defect, but respect of the trapezium wall. And it's the situation of a patient, of a young patient without osteopenia. Very important, you must have a CT scan to be sure that the wall of the trapezium are okay. So we remove the cup, mineral drilling of the trapezium. We take a custom-made corticospongious iliac graft. We impact this graft on the trapezium. Then we drill the cortical surface of the graft, impaction of a cup size 9, and 1 year after the surgery, you could see a good bone integration. This is a case of Jacques Teissier. Thanks for that. Fourth situation, loosening with major bone defect, but a patient, old patient or patient with osteopenia, very important, respect of the trapezium. So removing the cup, drilling, then cementation of a cup, of a new cup, and the result 3 years with 3 years follow-up. And the last situation, a large defect, destruction of the trapezium or one wall of the trapezium. So the solution is trapezectomy. So we did a classification
a classification according to the stage of bone defect. Stage 1, no bone defect. Stage 2, moderate bone defect. Stage 3, significant bone defect but respect of the trapezium wall. Stage 4, trapezium wall collapse. And the solution for each stage, stage 1, changing the size of the cup. Stage 2, spongious bone graft. Stage 3, iliac crest bone or the most frequently cemented revision cup with, and stage 4, trapezectomy. So, muchas gracias por su atención y que tengas un muy buen día desde Francia. Actualmente lloviendo y hace 10 grados centígrados, pero eres bienvenido en Nancy. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefan. Excelente charla. Una experiencia increíble. Creo que difícilmente vamos a encontrar gente con más experiencia a nivel mundial en cuanto a prótesis y cómo resolverlo. Hiciste ver todo muy fácil, incluso el tratamiento de las complicaciones. Esperamos poderte tener pronto. Bueno, y finalmente vamos a tener presente al doctor Alberto Rojas, que es nuestro conferencista nacional, quien nos va a ayudar a discernir un poquito cuál es el estado del arte hoy por hoy en el 2021. Alberto, bienvenido y muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Soy el doctor Alberto Rojas y vamos a hablar de la evidencia del tratamiento quirúrgico de la risartrosis en el 2021. Como todos sabemos, existen múltiples técnicas quirúrgicas descritas, sin embargo, la evidencia para la eficacia de estas intervenciones quirúrgicas es deficiente, definiendo adecuadamente qué es eficacia y qué es efectividad, entendiendo que la eficacia es el desempeño de un tratamiento bajo circunstancias ideales y controladas, como los ensayos clínicos aleatorizados. Y la efectividad es el desempeño de un tratamiento bajo circunstancias, entre comillas, del mundo real. ¿Qué encontramos en las revisiones sistemáticas usualmente? Que los estudios no son exhaustivos, son subóptimos metodológicamente o son adecuados epidemiológicamente, pero necesitan ser actualizados porque la mayoría de las revisiones sistemáticas referencian artículos descritos en 2013. Entonces el doctor Hamasaki y sus colaboradores publican hace 2 meses en el Journal of Hand Surgery su revisión sistemática, la eficacia de las intervenciones quirúrgicas para el manejo de la risartrosis. Hacen un análisis de 10 revisiones sistemáticas, 18 ensayos clínicos aleatorizados y 40 ensayos clínicos no aleatorizados con más de 3.658 pacientes. Todos los artículos son sometidos a las pruebas EPOC y Cochrane para detectar sesgos y encuentran 11 intervenciones quirúrgicas con eficacia clínica demostrada. La osteotomía del primer metacarpiano, la resección del primer metacarpiano y el trapezium, la artrodesis, la trapezectomía, la artroplastia de distracción con hematoma más trapezectomía, la trapezectomía más reconstrucción ligamentaria, más interposición tendinosa, más los 2 procedimientos, la interposición de injerto costocondral y la inyección de grasa autóloga y el uso de implantes. Entonces, ¿cuál es la eficacia de las intervenciones quirúrgicas identificadas? Para la trapezectomía más reconstrucción ligamentaria e interposición tendinosa, se encontró que fue moderadamente inferior a la trapezectomía por abordaje posterior en reducir el número de efectos adversos. Es ampliamente inferior a la trapezectomía más reconstrucción ligamentaria para la mejoría de la función física. Es ampliamente superior a la artrodesis para reducir el dolor y mejorar la función física y en reducir los efectos adversos, que es otro de los hallazgos que mostró en uno de los metaanálisis de las revisiones sistemáticas la doctora Simonetta de este año. Y fue ampliamente superior a la trapezectomía más colocación de implante tipo gap jacket o tipo Swanson en reducir los efectos adversos. La trapezectomía más reconstrucción ligamentaria fue moderada a ampliamente inferior a la artroplastia de distracción con hematoma más trapezectomía, un procedimiento mucho más simple en reducir el dolor, mejorar la función física y reducir el número de efectos adversos.
La trapecectomía simple por abordaje posterior, que es el que frecuentemente hacemos, es ampliamente inferior a la trapecectomía por abordaje anterior, mucho más frecuente en Europa, en satisfacción del paciente con el tratamiento y en reducir el número de eventos adversos. Y la trapecectomía por abordaje posterior fue ampliamente superior a la trapecectomía más LRTI, que como todos sabemos es un procedimiento muy popular en Estados Unidos, a la trapecectomía más interposición tendinosa y a la trapecectomía más implante Permacol en alivio del dolor, mejorar la función física, asegurar la satisfacción con el tratamiento y prevenir las complicaciones. En muchos sitios muy importantes. La artroplastia de distracción con hematoma más trapecectomía fue moderada a ampliamente superior a la trapecectomía más reconstrucción ligamentaria en el alivio del dolor, en mejorar la función física y en prevenir las complicaciones. Y en cuanto a los implantes manufacturados, principalmente con el Graft Jacket, el Permacol y el Swanson, se encontró que estos son moderadas, ampliamente inferiores a la trapecectomía más LRTI, a la trapecectomía más reconstrucción ligamentaria y a la trapecectomía simple en alivio de dolor, asegurar la satisfacción del paciente y mejorar la función física y prevenir las complicaciones. En el mejor de los casos, el nivel de la evidencia de estas revisiones sistemáticas es bajo. Generar evidencia robusta en el campo quirúrgico es casi imposible, estamos muy expuestos a sesgos. Algunos podrían pensar que considerar la evidencia de baja calidad como no fidedigna, pero no podríamos hacer esto porque si no las revisiones sistemáticas nunca serían capaces de generar evidencia nueva en el campo quirúrgico. Entonces lo que tenemos que entender con todas las revisiones sistemáticas que vamos a ver es que es la mejor evidencia disponible. Estimar un efecto mínimo o trivial no tiene ningún significado, pero estimar un efecto moderado o amplio puede al menos sugerir algo de superioridad de una intervención sobre otra. Y esta revisión sistemática difiere de los resultados reportados por Wallon, tanto en 2015 como en 2017, que no encontraron diferencias entre los procedimientos, y aclarando que la revisión sistemática de 2017 fue retractada. Concilio y colaboradores, revisión sistemática, diferencia entre la trapecectomía simple y la trapecectomía con reconstrucción ligamentaria e interposición tendinosa, 2021. 665 casos en 8 metaanálisis, 325 casos de trapecectomía, 331 casos de trapecectomía más LRTI. ¿Y qué encontraron los autores? Que las complicaciones son más comunes en el grupo de trapecectomía, masticamiento rápido e interposición tendinosa durante los primeros 3 meses. En el año, la incidencia de estas complicaciones se equiparen, son principalmente infección, lesión del nervio radial, inestabilidad y ruptura tendinosa. La fuerza de agarre y de pinza subterminal es mayor en el grupo de trapecectomía más reconstrucción ligamentaria. La teoría es que da mayor estabilidad. Sin embargo, no se encontraron diferencias en fuerza de pinza subterminolateral, en la función medida por el DASH y en el dolor entre las dos técnicas. Entonces, los autores concluyen que la trapecectomía más reconstrucción ligamentaria e interposición tendinosa tiene más riesgo de lesión iatrogénica, es un procedimiento más complejo, más largo, con mayores complicaciones a corto plazo, involucra los tendones, tiene mayores costos quirúrgicos. Entonces, si el paciente no tiene un requerimiento especial en fuerza, se recomienda la trapecectomía simple. Seguimos con las revisiones sistemáticas. Junio de 2021, Siddharth Rash y colaboradores, metaanálisis y revisión sistemática de la trapecectomía versus el reemplazo articular carpometacarpiano. 14 artículos, 14 metaanálisis, 1005 pacientes. Conclusiones: el reemplazo articular puede resultar en mejores resultados funcionales que la trapecectomía con LRTI o la trapecectomía parcial asistida por artroscopia con resultados en control del dolor comparable. Sin embargo, claramente el reemplazo articular tiene más probabilidad de complicación y de requerir cirugía de revisión comparado con la trapecectomía, y esto es obvio. Solamente un reemplazo articular va a estar sujeto a falla de los componentes protésicos, a luxación, a aflojamiento. Sin embargo, estos porcentajes tan altos están principalmente descritos para la prótesis Electra no cementada, la cual los autores no la recomiendan. Sin embargo, para las prótesis más modernas, Ivory, Arpe o María, las tasas son bastante bajas de complicaciones. Revisión sistemática de la literatura, 2020, Michelle Spiteri.
la artroplastia de interposición de materiales con hemirresección del trapecio versus la trapecectomía. No se encontró que ningún material de interposición sea superior en mejoría del dolor, en retorno a la función y en satisfacción del paciente en 29 artículos. Sin embargo, sí se encontró que la tasa de revisión es más alta para el artelón y el rectioven en 14 al 15%. La menor tasa de revisión es para el tendón autólogo del paciente, una matriz dérmica acelular, y la principal causa para revisión es el dolor persistente. Que hay de nuevo, relativamente nuevo, la denervación selectiva de la articulación carpometacarpiana. Tufaja y colaboradores demostraron que la inervación está principalmente dada por la rama cutánea palmar del nervio mediano, la rama anterolateral braquial cutánea y la rama sensitiva del nervio radial. Lo más importante, porque muchos artículos con muchas variaciones de esta inervación, es identificar adecuadamente estas ramas durante el abordaje y la exposición de la articulación, y encontraron que la denervación es segura y efectiva, y la ofrecieron a pacientes con hito grado 2 o mayor sin inestabilidad. Lo más importante no es tanto el origen de las ramas, sino cómo se identifica a nivel articular. ¿Y qué revisiones que concluyen estos autores? Que no hay diferencia a corto plazo en los primeros 6 meses en cuanto a dolor y fuerza. Sin embargo, a partir del año posterior a la denervación selectiva, existe un aumento en 30% la necesidad de reintervención. Entonces, este procedimiento facilita la rehabilitación rápida y temprana. Revisiones sistemáticas de la literatura de la denervación, RESADE y colaboradores, 169 pacientes intervenidos sin evidencia de inestabilidad articular, una tasa de revisión del 25.7%. Todos los pacientes, como vemos en la tabla 4, mejoraron dolor, score de Capaggi satisfactorio, fuerza. Entonces concluyen que provee resultados positivos, pero probablemente es necesario estandarizar la técnica de denervación. Y la última revisión sistemática de la denervación, Sara Lu, 2021, este año, 10 estudios, 192 pacientes. En la figura 2 podemos ver que de manera significativa todos los pacientes controlaron adecuadamente el dolor. En general, todos los estudios mostraron un 18.8% de complicaciones, siendo principalmente el dolor neuropático y la pérdida sensorial no intencionada en el 8.8% de los pacientes. Sin embargo, todos estos pacientes que presentaron esta complicación, todos al ser interrogados refirieron que se intervendría nuevamente con el mismo procedimiento. Solamente un caso de síndrome doloroso regional complejo y un 6% de falla del procedimiento con una revisión por trapecectomía más LRTI. En el British Medical Journal este año 2021, una revisión de 17 años del sistema del Reino Unido de los procedimientos hechos por risartrosis, que se encontraron que se hicieron 43.076 procedimientos, 79.1% fueron mujeres en una edad promedio de 63 años. En los últimos 17 años en el Reino Unido existe una clara tendencia a hacer más la trapecectomía. Los otros procedimientos tienen una tendencia similar. Sin embargo, Serd y colaboradores este año demostraron que en Europa hay una clara inclinación a ofrecer más el reemplazo articular, principalmente en el estadio 3. Dinamarca, el país con más cirujanos que colocan prótesis por risartrosis, y Estados Unidos, el Reino Unido y Suiza los que menos lo colocan. Y este estudio es muy interesante porque encuentra que hay una relación negativa entre más procedimientos por año, menos complicaciones van a presentar los pacientes. A partir de 25 procedimientos por año, la tasa de complicaciones baja a menos del 7%. En cuanto a las complicaciones generales de los procedimientos, se encuentra que cuando el paciente se somete a artroplastia tiene una tasa de revisión de 4.83, para la artrodesis de 3.91 y para la trapecectomía del 1.73. Y el riesgo de una cirugía de revisión es 2.5 veces más alto para cualquier paciente que requiere un procedimiento tipo artroplastia o tipo artrodesis. Esas fueron las revisiones sistemáticas, pero también traté de revisar que en 2021 hemos aprendido que nos sirva a nosotros, a los cirujanos, tanto en nuevas opciones quirúrgicas como en la toma de la decisión quirúrgica. Entonces tenemos este estudio prospectivo de este año muy interesante de Bolavo y Shonuga, en el que hacen un estudio prospectivo comparando la subsidencia entre la trapecectomía LRTI más la suspensoplastia con endobotón, 112 pacientes consecutivos. El índice trapecio metacarpiano se midió como fue escrito por Jan en 1998, teniendo el primer metacarpiano
como referencia para disminuir el efecto adverso que puede tener la magnificación en la radiografía, y que encontraron que los pacientes sometidos a suspensoplastia tuvieron menos subsidencia a las 2 semanas, a los 3 meses posoperatorios, y un menor quick dash incluso al año. Este estudio es muy interesante porque si bien la subsidencia es menor, como podemos ver en la figura 3, 17% versus 37% para la trapezectomía más el RTI, al año la subsidencia es de 50% para ambos procedimientos. Sin embargo, es evidente en la figura 4 la diferencia en el quick dash. No hubo diferencia en dolor, en la fuerza de pinza terminolateral o complicaciones o en la tasa de reintervención en ningún momento del procedimiento. Entonces, la suspensoplastia con endobotón versus la trapezectomía con reconstrucción ligamentaria y interposición tendinosa resulta en una mejor resistencia a la subsidencia temprana, una mejoría mayor a largo plazo medido en el quick dash y ninguna diferencia en cuanto al control del dolor y la tasa de complicaciones. ¿Cuál sería la posición óptima para colocar el endobotón? Bousac evalúa 2 posiciones: el tightrope de ángulo bajo, anclado a la unión metafisio-diaficiaria proximal del segundo metacarpiano, y un tightrope de ángulo alto a la diáfisis del segundo metacarpiano, y que encuentran que el ángulo bajo, si bien no restaura la movilidad fisiológica, cuando el trapecio está en posición, sí genera una abducción radial de una posición, una abducción palmar que está muy cercana, mucho más cercana que si fuera una trapezectomía simple o con un ángulo alto, y tiene una mayor resistencia a la subsidencia, y es un constructo más estable. Entonces, en enero de 2021, ¿cuál es la influencia de la fijación con los clavos K en la proximalización, en la subsidencia del primer metacarpiano? Este es un estudio muy interesante de Fritz que evalúa los diferentes constructos que se pueden hacer con los clavos K y encuentra que el constructo carpo-metacarpiano es el más estable y el que más va a resistir a la subsidencia, a diferencia de, como vemos en C, el constructo de 2 clavos fijados en el segundo metacarpiano. Y tenemos que evitar fijar la diáfisis del segundo metacarpiano, porque por ahí discurre la rama motora distal del nervio ulnar. Se puede lesionar el adductor pollicis y los primeros músculos interóseos con consecuencias catastróficas, como lo reporta Hein. La suspensoplastia con endobotón tiene riesgos: la fractura del metacarpiano, la fijación con clavos K. Entonces está descrito este procedimiento por Del Signore, que este año publica su seguimiento de 12 a 14 años. Esta técnica descrita por él y por el doctor Accardi en 2009, hacer una suspensoplastia con supersuturas de 4 lazadas entre el adductor pollicis longus y el flexor carpi radialis. En su revisión de más de 410 pacientes, solamente 3 requirieron revisión por subsidencia y pérdida del espacio sin ninguna complicación relevante. Takehiko Takagi va más allá y usa el Wallan, como nos dijo el doctor Apar. Entonces el doctor Takagi tiene una visión muy interesante porque es superior la suspensoplastia con supersutura. Usualmente los pacientes con risartrosis, como vemos en la figura A, tienen una deformidad en aducción que usualmente el endobotón no puede corregir fácilmente. Al hacer la lazada lo más distal a la inserción del flexor carpi radialis y de la pollicis longus, se genera un nuevo vector de aducción que, como podemos ver en la imagen de la izquierda, corrige intraoperatoriamente, y hacerlo con Wallan permite evaluar intraoperatoriamente cómo el paciente logra posición, cómo logra llevar el pulgar al pliegue palmar distal. Eso facilita adecuar y hacer el fine tuning de la tensión de la supersutura. Y ya cuando estamos en la consulta, cuando estamos valorando el paciente, ¿qué factores podemos tener en cuenta para poder decidir si ese paciente va a requerir cirugía o no? Nishimura encuentra 2 factores súper interesantes. Dolor en reposo. El dolor en reposo es un potente predictor de que el paciente va a requerir en cirugía más que el dolor en actividad física. Y el índice de subluxación dorsal positivo también es un predictor. Estamos acostumbrados a utilizar la clasificación de Eaton, pero una y otra vez la clasificación no ha mostrado tener capacidad de predecir la severidad de la enfermedad o qué procedimiento va a requerir el paciente o cuándo lo va a requerir. Por eso la subluxación dorsal es muy importante. Vemos en la imagen A la técnica descrita por Miura, pero Miura este año describe también el solapamiento de M1 M2, que, como se pueden dar cuenta en las imágenes A, B y C, permite medir la subluxación dorsal tanto con el trapecio en posición como cuando ya se hace la resección. El solapamiento es muy sencillo de medir, es la distancia de sobreposición entre el ápice volar de la base del primer metacarpiano
y el borde dorsoradial del segundo metacarpiano. Los pacientes normales, como podemos ver acá en el mouse, les estoy señalando, tienen una distancia de 4.5 milímetros. Los pacientes que no requieren cirugía tienen una distancia usualmente mayor a 3 milímetros, y los pacientes que usualmente requieren manejo quirúrgico tienen una distancia menor de 1 milímetro. Y los pacientes en el posoperatorio que fueron capaces de mantener un adecuado control del dolor fueron los que tuvieron una distancia mayor a 6 milímetros. Entonces, la subluxación dorsal no la podemos subestimar, causa dolor, sugiere severidad y toca analizar si puede ser un indicador de manejo quirúrgico. Hemos revisado en las revisiones sistemáticas cómo tratamos de evaluar la evidencia de los resultados de cada procedimiento quirúrgico, pero a veces no evaluamos adecuadamente qué factores puede tener el paciente que afecten el resultado quirúrgico sin importar el procedimiento. Marisa Vaca y colaboradores encontraron un factor muy importante. Si el paciente presenta síntomas durante más de 2 años, va a tener menos posibilidad de recuperación que si el paciente tiene menos de 2 años de síntomas. Entonces esto sirve mucho, es una herramienta muy importante para poder asesorar al paciente, para explicarle cuál es el mejor momento para hacer el procedimiento quirúrgico. Y hablando del mejor momento para hacer el procedimiento quirúrgico, que nos ha enseñado en 2021 en la inyección de corticosteroides y la cirugía, que hay una relación peligrosa entre hacer el procedimiento quirúrgico en los primeros 3 meses después de una infiltración con corticoides. En 5.046 pacientes se demostró que hay un riesgo de 2.2 veces mayor de infección de las heridas y de complicación de las heridas quirúrgicas. En 4.462 pacientes se evidenció que el riesgo de una inyección es del 20% de infección y de más de 3 inyecciones es del 80%, y una sola inyección de ácido hialurónico incrementa el riesgo de complicaciones en la cicatrización del 110%. Entonces, ¿qué podemos concluir de la revisión del estado de arte? Que algunas intervenciones ya empiezan a mostrar un efecto superior de forma moderada amplia en los últimos estudios con nivel único 1 terapéutico de evidencia. Estos estudios concluyen que no se puede recomendar a la trapecectomía más reconstrucción ligamentaria e interposición tendinosa, compararla con la trapecectomía. La trapecectomía simple puede ser una herramienta muy útil, y ya revisamos la estadística del Reino Unido. La gran mayoría van a ser pacientes femeninas de más de 65 años. La artroplastia por hematoma de distracción va a ser probablemente una elección muy interesante para nosotros los cirujanos. El reemplazo articular, como claramente lo dijo el doctor Apar y el doctor Bavary, son una herramienta muy útil en mejorar la fuerza y la funcionalidad. Probablemente se volverán la opción para el paciente joven. El tiempo lo dirá. La suspensioplastia con el endobotón y la suprasutura son técnicas que resisten más a la subsidencia que la trapecectomía más el RTI. Las complicaciones son muy bajas con la mayoría de estos procedimientos, sin importar el procedimiento que decíamos. El Wallen como recurso quirúrgico para evaluar la adecuada posición interoperatoria. La denervación es una técnica relativamente nueva, con un perfil de seguridad adecuado y con una gran posibilidad de revisión muy simple. Presentar dolor en reposo y la subluxación dorsal predicen la posibilidad de requerir un manejo quirúrgico. Evaluémoslos, indaguémoslos. Y esperar por lo menos 3 meses antes de hacer cualquier intervención quirúrgica si sabemos que el paciente fue sometido a una infiltración. Muchas gracias a todos, y no olviden anotar en sus agendas el próximo año nuestro Congreso de Sosimano en Pereira. Académicamente va a ser genial, y Pereira es una ciudad hermosa y muy rica culturalmente. Muchas gracias. Doctor Rojas, muchas gracias, Alberto. Quedamos muy agradecidos con tremenda revisión de la literatura, estado del arte, supremamente objetivos, sin ningún tipo de conflicto de intereses. Quedamos de verdad muy satisfechos con tu aporte, más después de las excelentes conferencias que nos dieron el doctor Tomás, el doctor Estefan y la doctora Odela. En nombre de la Federación Latinoamericana de Cirugía de Mano, les agradecemos por habernos acompañado. El webinar queda grabado en las redes de Asosimano y de la Federación Latinoamericana, y les agradecemos a todos por este espacio. Muchas gracias.